Bueno, vamos a ir arrancando la presentación de este libro que le pusimos de título Guerra y genocidio en Palestina, colonialismo y resistencias en acción. Es un trabajo común realizado desde un conjunto de portales que están en proceso de digitación y hay un equipo que hemos realizado este trabajo que nació como un dossier y terminó como un libro que intenta reflejar una cantidad de cuestiones. Yo no voy a intervenir, va a intervenir ahora una compañera por el Zoom. El dossier es parte de un trabajo conjunto de contrahegemonía, tramas, herramienta, el proceso de ser un nuevo portal Huella del Sur. Va a hablar en primer lugar, en representación de quienes hicimos ese dossier, la compañera Zulema González, que está en Tucumán, que es parte de la diáspora palestina, militante de la causa palestina, docente e integrante del colectivo Contrahegemonía Web. Posteriormente hablará desde España la compañera Jaldía Abubakra, que está allá arriba, la pueden ver, y después las tres personas que me acompañan acá en la mesa. Así que, sin más, le pasamos la palabra a Zulema para que haga su presentación. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Zulema, también, como dice Pablo, les agradecemos la participación en esta actividad a nombre de Huella del Sur, que es el espacio, como dice también Pablo, de fusión de los colectivos contra hegemonía, herramienta y tramas, y también a nombre de los compañeros del MURS en la persona de Pablo Gutbal. Queremos agradecer también a FIDAI, al Club de la Cultura Árabe, a la iniciativa Viernes de Solidaridad con Palestina, así como a la cátedra Edward Said por el acompañamiento y el aporte permanente. Bueno, este libro es el resultado de un dossier que publicamos en el mes de mayo para el aniversario de la Nakba. Mantiene una línea de continuidad con otro dossier que publicáramos en el 2021, justamente también cuando las bombas de ocupación israelí caían sobre Gaza, luego de amenazas e intentos de desalojo en barrios de Jerusalén Este y agresiones sobre la población palestina en Cisjordania. Traigo esto porque nada de lo que hoy acontece en territorio de la Palestina histórica es nuevo. Nada empezó el 7 de octubre del 2023 como pretende hacernos creer la narrativa sionista y de sus cómplices imperialistas, sino que todo es parte de un proyecto colonizador que lleva décadas e incluso lo podemos remontar hacia fines del siglo XIX. El 7 de octubre solo marca el despliegue, el incremento de un nivel de violencia más brutal, cruel y genocida sobre una población que resiste a la ocupación de su territorio. Esta publicación que estamos presentando nace de la necesidad de levantar la voz justamente contra el horror que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Lo entendemos como un acto político, como una actitud militante de solidaridad con el pueblo palestino y también con la humanidad misma, porque la causa palestina es hoy más que nunca la causa de la humanidad. Pero entendemos que cuando las bombas dejen de caer sobre los territorios ocupados, debemos seguir hablando de Palestina, seguir levantando la voz en alto, seguir en las calles expresándonos hasta que Palestina pueda ser libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. También pretendemos que esta publicación sea una herramienta para el debate, para la reflexión, para intentar acercarnos a la situación histórica que vive el pueblo palestino bajo una forma de colonialismo de asentamiento en pleno siglo XXI. Un anacronismo del siglo XXI, diría nuestra querida Susana Khalil. Del mismo modo que nos parece fundamental reconocer las distintas formas de resistencia a las que han apelado como pueblo y que son las razones por las que hoy Palestina sigue viva en los territorios de la Palestina histórica y en la diáspora en su conjunto, por la que hoy estamos nombrándola y que la dignifican.
Resistencia reconocida en las resoluciones de la ONU como un acto legítimo, utilizando todos los medios posibles disponibles a su alcance contra una ocupación ilegal. Observamos que uno de los pilares que tiene el genocidio actual es el de la desinformación o el silencio cómplice que tienen los grandes medios aliados de Israel a su favor, reforzando su narrativa como arma de guerra o deshumanizando a los palestinos y a las palestinas. No es casual el asesinato de periodistas y comunicadores a manos de las fuerzas de ocupación en Gaza. Hasta hace un par de semanas, la Oficina de Medios de Gobierno de Gaza reportó a 153 periodistas asesinados desde el 7 de octubre. Por eso nos parece un deber ético y político aportar a informar todo lo que podamos y analizar lo que sucede tanto en los territorios ocupados como su incidencia en los nuestros. Este libro está formado por una multiplicidad de voces, tanto de activistas como de intelectuales, que con sus reflexiones, miradas diversas y saberes particulares aportan a un análisis necesario para comprender los acontecimientos en curso. En él encontramos voces palestinas, imprescindibles para que su narrativa no sea secuestrada, sus relatos en primera persona se puedan oír, tanto su resistencia en los territorios de la Palestina histórica como en la diáspora. Aquello de que los viejos morirían y los jóvenes olvidarían está negado en las nuevas generaciones que expresan la firme determinación de acabar con la ocupación. Las voces de las mujeres palestinas, que históricamente son la primera línea de resistencia contra la ocupación de sus territorios y de sus cuerpos, que constituyen poder, aunque la mirada occidentalista las pretenda sumisas y sin agencia, son las organizadoras de grandes marchas, de huelgas, de comités populares, encarceladas también en las mazmorras sionistas, sostienen la vida cotidiana y son las portadoras de la memoria ancestral. Por eso la hazaña genocida del poder colonial se dirige especialmente hacia mujeres y niñas. También tienen un espacio en este dossier. Encontramos voces judías que dicen en nuestro nombre no, que levantan su voz frente al discurso que pretende equiparar la Oficina de Medios de Gobierno de Gaza con Estado de Israel. 153 periodistas. Son parte de las grandes manifestaciones que recorren el mundo, de los acampes en las universidades, aun cuando son fuertemente reprimidos y censurados por los estados imperial colonialistas. Las voces de la resistencia yemení también están presentes en este libro. Y quiero decir, entre paréntesis, que entre los agradecimientos también a Jalía Abu Bakra le agradecemos las traducciones del árabe al español con las que nos colaboró en este dossier. La resistencia yemení es una resistencia que ha logrado imponer un bloqueo naval al régimen sionista en apoyo a Gaza. Están las voces de nuestros territorios comprometidos y comprometidas con la causa palestina, con la causa de los derechos humanos y con la defensa de los territorios de las políticas extractivistas. Como decíamos en la introducción al libro, todo esto sucede en momentos en los que en nuestro país el gobierno de Milei brinda apoyo completo al genocidio como parte del alineamiento incondicional con Israel y su socio permanente, Estados Unidos. Si bien los vínculos entre el proyecto colonial sionista y el Estado argentino no son nuevos, se fueron intensificando desde la dictadura militar, pasando por los distintos gobiernos. El nivel actual de sumisión actual del gobierno de Milei no tiene precedentes y solo augura para nuestros territorios más represión, criminalización de las protestas sociales y saqueo de nuestros bienes comunes, como ya lo estamos viendo. Este libro también intenta contribuir a comprender que la Nakba no es un tema del pasado, sino parte del presente continuo que vive el pueblo palestino. Este genocidio no sucede en los últimos meses, sino que se viene dando a lo largo de más de 75 años, porque la Nakba es el intento de borramiento de un pueblo para el asentamiento colonial de otro. Tampoco es un proceso que surge de la nada.
Por eso es clave entender los procesos históricos en la región y en el mundo, los cambios en el contexto internacional, el apoyo de las grandes potencias al Estado ocupante y el rol que juega para los intereses imperiales en la región. Por último, quiero decir como en la introducción que Gaza y toda Palestina es el espejo de la humanidad, desafía a la humanidad, a todos los principios y consensos de derechos humanos que se establecieron después de las guerras imperialistas y que en Gaza vemos que se están rompiendo. Desafía a la Organización de Naciones Unidas, que se muestra inútil, a los gobiernos cómplices de genocidio, a los pueblos que levantan su voz, que levantan las banderas palestinas a pesar de las represiones en las enormes, inmensas manifestaciones que se dan en todo el mundo y que piden, a pesar de que también está prohibido el lema Palestina libre desde el río al mar. Desafía a los trabajadores, a los estudiantes a recuperar su poder como pueblo, nos desafía a todos a recuperar nuestro poder como pueblos, eh, no solamente contra el genocidio en Palestina, sino también por el fin del colonialismo y de todas las formas de sometimiento y de opresiones que vivimos como humanidad. Y también nos desafía a los palestinos y a las palestinas a unirnos como pueblo, a pensar nuestra identidad completa, a reforzar nuestro derecho inalienable a la libertad, a la resistencia, cualquiera y todas las clases de resistencia que se elija como pueblo, incluida la resistencia armada, tal como los pueblos siempre lo han hecho en sus luchas anticoloniales. Y Palestina siempre nos enseña vida y dignidad. Bueno, seguramente los expositores que siguen van a profundizar los temas, algunos de los temas del dossier y para disparar debates e interrogantes entre los que estén presentes y los que también lo están siguiendo a través de, la, de las redes. Y bueno, hasta ahí mi intervención. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra, que también está en la pantalla, a Aldia Abubakra, que está en España, que es una activista de la causa palestina, militante palestina, que vive en España hace muchos años, que bueno, nos contará especialmente, hay una muy interesante nota en el libro que recomiendo tu lectura, así que cuando puedas, Aldia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Es un honor para mí hoy estar en esta mesa, aunque sea en la distancia. Agradezco muchísimo a mi compañera y amiga y hermana Zulema el haberme puesto en contacto con esta maravillosa gente que desde el otro lado del charco luchamos juntas, porque al fin y al cabo la lucha contra la opresión, contra la colonización, es una lucha de todos los pueblos. La lucha del pueblo palestino se ha extendido por todo el mundo. También agradezco el gran esfuerzo que se ha hecho en este libro, tanto el de este año como el del 2021 también, que ha salido el dossier sobre Palestina, porque es importante la palabra. La palabra también es una herramienta de lucha. No solamente se lucha a través desde el territorio, a través de la lucha armada, a través de la lucha popular, la lucha en todas sus formas, pero también una lucha muy importante y una herramienta muy importante que utilizamos sobre todo la gente palestina que estamos en la diáspora y la gente internacionalista que lucha por la justicia, la verdad y la igualdad. La palabra es una herramienta muy importante y la palabra escrita, porque queda marcada, porque puede llegar a todas partes del mundo. Sé que desde hace bastante tiempo el pueblo palestino y nuestra gente, nuestros intelectuales, siempre han escrito bastante y muchísimo en árabe.
Se ha escrito después también, aunque mucho menos que el árabe, en inglés, pero en lengua castellana no había tanto escrito y por eso el hacer llegar nuestro relato, nuestra historia, nuestra verdad a las personas hispanohablantes es algo muy importante y por eso os doy las gracias a todas y todos los que habéis participado en este dossier y en otras muchas pues artículos, libros, escritos sobre Palestina para hacer llegar lo que intenta el movimiento sionista ocultar, que es la historia de la lucha del pueblo palestino y la verdad sobre lo que ocurre en Palestina, que no es nada más ni nada menos que un proyecto colonial que se distingue del resto de otros proyectos coloniales que no vienen solamente a ocupar el territorio, a dominar a la gente ya, robar nuestros recursos, utilizarnos como una mano de obra barata, recaudar impuestos como ocurre en otras colonizaciones a lo largo de la historia. Lo que distingue a esa colonización sionista es que pretende borrar al pueblo palestino y quedarse con el territorio con el mínimo de personas palestinas en el territorio, porque pretenden y siguen pretendiendo porque no lo han conseguido, a pesar de que desde hace más de 76 años se ha declarado la fundación de un Estado, el Estado sionista Israel, en nuestro territorio, todavía el proyecto no ha tenido el éxito que ellos pretenden, que es fundar un Estado puramente judío y borrar la historia y la identidad del pueblo palestino, un pueblo milenario con una historia y unas tradiciones y una cultura y una herencia cultural de millones de años que no han conseguido borrar, gracias sobre todo a la resistencia y la perseverancia de nuestro pueblo dentro del territorio, pero también a nuestra gente fuera del territorio, que es la diáspora palestina, y por supuesto al apoyo incondicional de personas internacionalistas que entienden la lucha del pueblo palestino y forman parte de esta lucha. Esto es algo muy importante y por eso tiene mucha importancia lo que estáis haciendo para hacer llegar lo que está pasando en Palestina, pero también no como un pueblo víctima, sino como un pueblo activo, un pueblo que resiste, que no ha dejado de resistir, que además promete no dejar nunca de resistir hasta la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Y esto nos lo demuestra el pueblo palestino dentro del territorio de la Palestina histórica, día a día en su lucha, con su existencia, con su confrontación, pero también cada vez que hay una confrontación con la ocupación, como lo que vimos, por ejemplo, a lo largo de la historia de lucha de nuestro pueblo, la gran revuelta del 36, la antifada de las piedras, la antifada de la unidad del 2021, donde se ha levantado también el pueblo palestino, primero en Jerusalén, después Gaza, después los territorios ocupados en el 48. Estos territorios que lamentablemente a través de una resolución de las Naciones Unidas ha reconocido como territorio del Estado de Israel, esos palestinos y palestinas que llevan tantos años viviendo ahí, sufriendo un proyecto de israelización de esta gente para que olviden y se olviden de su entidad como personas palestinas, en el año 2021 le han demostrado al mundo entero que ellos se siguen sintiendo palestinas y palestinos y que forman parte de la lucha de nuestra gente en Gaza, en Jerusalén, en Cisjordania y las refugiadas y refugiados que están en los campos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania, pero también las que estamos tan lejos de nuestra tierra, ya sea en Europa o en las Américas. Seguimos demostrándole al mundo que seguimos siendo un pueblo, a pesar de las diferencias que tenemos entre nosotros por el entorno en el que hemos nacido o hemos vivido desde hace tantos años, de la influencia de ese entorno en nuestra forma de ser y de actuar, en que muchas y muchos palestinos y palestinas ni siquiera hablan el árabe o no nos podemos comunicar en un único idioma, o sea, ni siquiera no hablamos el árabe, pero tampoco hablamos otro idioma que no sea el árabe y que sea el mismo. No, hablamos distintos idiomas y al mismo tiempo hemos sido capaces de seguir siendo un pueblo, seguir reconociéndonos
como un pueblo y seguir luchando juntas y juntos como un pueblo. Y eso es un desafío muy grande, no solamente para el proyecto sionista, que ha fracasado verdaderamente, pero también para el mundo imperialista occidental, sobre todo, que es el gran apoyo para la entidad sionista. Occidente imperialista y sobre todo la parte del norte global que tiene en esa entidad sionista como una base que cuida de sus intereses en lo que ellos llaman la zona de Oriente Medio, la Asia Occidental o la región árabe, sirve a sus intereses y por eso le cuidan tanto y por eso le protegen y por eso le dan toda suerte de apoyo, ya sea material, política, mediática. No por, como algunas veces intentan la propaganda occidental o sionista, pretenden hacer creer a los pueblos de que es porque por el antisemitismo, porque los judíos han sufrido una persecución y unas masacres o un genocidio que se olvidan de que ese genocidio y esa persecución han sido culpa de las y los europeos, de los países europeos, no de los países árabes, no de Palestina, no de los países musulmanes, todo lo contrario. Y aún así lo utilizan para justificar el apoyo que dan a esa entidad sionista que, como hemos visto y ha mencionado bien Zulema, hoy en día muchas judías y judíos alrededor del mundo y cada vez más reniegan de ese Estado de Israel y dicen que no puede representarles, no habla en su nombre, pero sobre todo el negar que cometan estos crímenes que están cometiendo en contra de nuestro pueblo, no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, Jerusalén, los territorios ocupados en el 48 en el nombre de todas y todos los judíos del mundo. Y eso cada vez lo estamos viendo. Es cierto que el sionismo nace al mismo, el antisionismo nace al mismo tiempo que el proyecto sionista, pero hasta hace poco era minoritario y no estaba muy visible, pero hoy en día, sobre todo en el corazón de la bestia, en donde hay la comunidad más grande de personas judías en Estados Unidos, el gran aliado de esa entidad sionista colonial en nuestra tierra, las judías y judíos, sobre todo la juventud, está saliendo a las calles y está diciendo no nos representan, no en nuestro nombre y reniegan de esa entidad sionista y luchan mano a mano junto con la población palestina que lucha junto con las personas internacionalistas que luchan por los derechos del pueblo palestino, pero sobre todo por el derecho a la resistencia del pueblo palestino. Como bien ha mencionado Zulema, el 7 de octubre ha sido un punto de inflexión, uno más de la historia de la lucha del pueblo palestino, pero un punto muy importante donde la historia no va a volver a ser como lo era antes. La lucha y el relato que es sobre lo que está pasando en Palestina no va a ser el mismo que había antes. Ya la propaganda sionista y occidental que se ha gastado muchísimos millones para convencer a gran parte de la población mundial de el engaño del proyecto sionista, que es la única democracia, que tiene derecho a existir, ya no les va a funcionar más. Ya hay muchísima gente que a raíz de lo que ha pasado el 7 de octubre han empezado a investigar, a preguntar, a estudiar, a buscar información y gracias también a la labor de nuestra gente en Palestina que han formado en todo momento lo que estaba ocurriendo a pesar de pagar un precio muy alto, se han arriesgado y han sacado la verdad al mundo exterior y también gracias a las personas luchadoras internacionalistas que no se han mantenido en silencio, no han mirado para otro lado, sino que han salido a las calles, que han movilizado a millones de personas alrededor del mundo. Hoy en día, incluso cuando haya un alto el fuego en la Franja de Gaza y empecemos a reconstruir y empecemos a buscar cómo vamos a seguir como pueblo palestino nuestra lucha, porque no es la última etapa, ojalá la lucha tiene que seguir, pero la lucha ahora va a ir acompañada de muchísima más gente alrededor del mundo que ya no se va a creer más el relato sionista, el relato occidental y cada vez va a haber más gente apoyando el derecho del pueblo palestino a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida en la lucha armada
ya más gente cree que es necesario descolonizar Palestina y acabar con el proyecto sionista, que sería lo más justo, no solamente para el pueblo palestino, sino a nivel internacional y a nivel mundial. Hay que desmantelar este proyecto sionista, racista, y para eso va a haber muchísima más gente trabajando junta, y eso es algo, un logro que ha conseguido la resistencia de nuestro pueblo en la Franja de Gaza y el apoyo que tiene alrededor del mundo. Muchísimas gracias y un gran honor, y un saludo a todas las personas que estén asistiendo ahí en la sala y a las que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. Seguimos con el orden del panel. La idea es después, si nos queda un tiempo, que haya un intercambio con preguntas, observaciones, tanto de personas que lo sigan por las redes como de quienes estamos acá en la sala. Antes de darle la palabra a Martín Martinelli, un poquito sobre el criterio del libro. En el libro hay 4 partes, cuando lo vean. Una parte, varios artículos sobre la Nakba, en sí, organizados sobre la catástrofe original que sufrió el pueblo palestino. Otra parte sobre qué es el proyecto sionista y distintos artículos. Después sobre la resistencia palestina y la resistencia en la región. Por último, sobre la cultura y la identidad palestina. Está dividido de esa forma. En la presentación, no casualmente, y en la lógica de lo que intentamos siempre que se percibiera la presencia de las voces palestinas, no tanto la presencia de sectores judíos antisionistas, que son muy valiosos para la causa palestina, pero entendemos que lo central es que se note la existencia de distintos sectores palestinos en lucha. Sin más, presento a Martín Martinelli, que es doctor en Ciencias Sociales, profesor de Historia en la Universidad de Luján y especializado en el Medio Oriente y en la causa palestina. Bueno, muchas gracias por la invitación y la participación al libro. También gracias por organizarlo. Gracias a Zulema y a Jaldía por participar de este evento con nosotros. Y me parece muy útil lo que se viene diciendo en cuanto hay que tener una postura, porque el gran poderío de la narrativa hegemónica genera que en muchas poblaciones del mundo se haya tenido una visión sesgada de Palestina en particular y del Medio Oriente en general, que hoy podemos ver que está empezando a cambiar a partir de el 7 de octubre se puso sobre la mesa la discusión nuevamente de la política palestina, pese a los intentos tanto de Estados Unidos sobre todo y de Israel de tratar de generar una normalización política con diferentes países de la región militantes con Palestina, y lo que hizo ese evento fue de alguna forma transformar eso, y en la parte que me tocó escribir a mí respecto del eje de la resistencia, lo que se trato de mostrar ahí es las relaciones que hay entre diferentes organizaciones políticas desde Palestina, desde el movimiento de resistencia islámico Hamas, desde la Yihad Islámica, pero también desde otros grupos menores, tanto en Gaza, en la Franja de Gaza, como en Cisjordania y en Jerusalén Este, y las relaciones que tienen más allá de la pertenencia o la afinidad religiosa, sea suní, sea chií, o cual fuese, con otros movimientos que, como el Hezbollah en Líbano, como los hutíes de Ansarullah en Yemen, y con otros países y regímenes como Siria e Irán, los cuales todos en su conjunto, si bien no es una organización que está, digamos, estatuida de una manera, sino que es algo que funciona en los hechos, es un tipo de organización que se ha abocado a diferentes formas de resistencia, no solo la resistencia armada, eso es lo que trata muchas veces de explicarse en los diferentes medios de comunicación, y creo que el quiebre o
otra de las cuestiones que cambia a partir de este nuevo escenario es que a través de las redes sociales, a través de Telegram, a través de otros canales de información diferentes a los hegemónicos que hubo durante mucho tiempo, se está pudiendo ver en vivo y en directo ese genocidio que está transcurriendo ahí, pero también se puede ver la forma de organización que tienen los palestinos, que tienen los que están en el terreno, mediante los túneles, mediante las diferentes armas que pueden ellos fabricar, o sea que es continúa siendo un enfrentamiento totalmente asimétrico, pero en estos días aparecían, entre otros artículos, dos muy interesantes, uno que se llamó El colapso del sionismo y otro Israel, Palestina es el Vietnam de Israel, lo cual son muy significativos de lo que se puede vislumbrar a partir de ahora, como decía, de este nuevo escenario, porque lo primero que pensaba en el momento que ocurrió esto en octubre pasado es la relación que esto tiene con la reconfiguración geopolítica mundial, con los hechos que están transcurriendo entre Ucrania, la OTAN y Rusia, pero también con la transformación y, por ejemplo, la ampliación del BRICS, a la cual nos involucró Argentina. Por lo tanto, en el libro también se habla de las políticas y la postura de Argentina frente a esta situación, que tiene que ver con una política del declive relativo hegemónico que está teniendo Estados Unidos y cómo a partir de eso va a abocarse a incrementar su militarismo, su belicismo, y eso se puede ver reflejado fácilmente en Israel, en una menor medida, cómo está, por un lado, entrelazada la política de Israel con la de Estados Unidos, por eso también se publica y se habla del lobby sionista en Estados Unidos por parte de los judíos, el entrelazamiento geoeconómico que hay con las más grandes empresas y conglomerados económicos del mundo como BlackRock y Vanguard, de los cuales también se estuvo escribiendo hace poco, para saber que la representatividad y la carga simbólica que tiene Palestina, que tuvo a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, que fue reflejada y tuvo una retroalimentación con otros movimientos como Vietnam, como Argelia, como incluso la Revolución China, como Nicaragua, como otros movimientos de resistencia o de rebelión en América Latina o nuestra América. Esto lo que está reflejando, lo que está sucediendo ahora, es cómo hay un clima de que las poblaciones que fueron en muchos casos colonizadas, en muchos casos estuvieron bajo el yugo imperial, sobre todo de Europa Occidental, las potencias del G7, digamos, ahora se están enfrentando a una nueva forma de organización, a una nueva perspectiva que hay en las diferentes organizaciones que yo mencionaba, el BRICS, para los cuales es muy importante entender que Irán, que Etiopía, que Egipto, que Emiratos Árabes Unidos y con la posible integración de Arabia Saudita se integren con los Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, y que los que se están convirtiendo en las nuevas potencias mundiales tengan, más allá de que tengan una perspectiva de una solución de dos estados, lo que están poniendo en discusión es toda la maquinaria armamentística y militar que vino desplegando Estados Unidos, sobre todo en la región de Medio Oriente, para la cual Israel es un bastión sustancial. Entonces, cuando nosotros, me parece muy interesante cómo está propuesto incluso el título de este compilado, de este libro, porque aparece Palestina, e incluso en lo que se trata de hacer muchas veces en los medios para tratar de explicar esta cuestión, se habla de Gaza y se trata de seguir la lógica de Israel de dividir los movimientos políticos palestinos, dividirlos geográficamente, impedir que haya una continuidad territorial para tratar de negar en los hechos el surgimiento de un Estado palestino. Y más allá de que esa lucha de un Estado o dos Estados sea una discusión que es más larga por esto que tiene que ver con lo que decía
del colapso del sionismo, por un lado, y por qué sería Palestina y por qué sería este nuevo movimiento el Vietnam de Israel. Por una parte sería el Vietnam de Israel porque los movimientos de resistencia no se rinden cuando están en su territorio, y si bien se menciona ahí que los israelíes no pueden volver a una metrópoli a la que pertenecerían, la forma de guerra que están implementando contra el territorio palestino, más allá de que ya hayan cometido una gran masacre de más de 40.000 personas, con alrededor de 10.000 personas bajo los escombros, con la cantidad de decenas de miles de heridos también y lisiados que se cuentan entre los palestinos mantienen una lógica que, como decía Jaldía, esto es un parteaguas, un punto de quiebre en la historia palestina, como ya hubo otros. Nosotros no podemos avisorar y decir, va a pasar esto, pero sí lo que podemos decir es que está puesto por esta nueva dinámica mundial y también por una cuestión regional, y eso tiene que ver con ese eje de la resistencia, está puesto en cuestionamiento la lógica destructiva y la lógica invasiva que tuvo Estados Unidos para con esa región en particular, con Siria, Libia, Irak, Afganistán y Yemen. Y el caso de Yemen en particular, y en los hechos pragmáticos, es uno de los que muestra una forma de resistencia. Entre otras de las cosas que se escribieron esta semana también, se hablaba de, por un lado, de la política interna palestina y por otro, de los intentos de deslegitimar la lucha armada. La resistencia armada palestina es una resistencia defensiva, no una resistencia agresiva que quiere colonizar el territorio de Israel, sino que es una organización con los pocos instrumentos que consiguen para defenderse de una invasión que constantemente está tratando de expandir su territorio y de dominar a los palestinos, así como tratar por diferentes mecanismos expulsarlos de la tierra, y al mismo tiempo se producen otras políticas en Jerusalén, incluso en Cisjordania, donde al mismo tiempo que se está dando esta invasión, se producen más robos de tierra, más intentos de confiscación. Recordemos que en 2021 ya se hablaba de que iban a intentar anexionar legalmente Cisjordania. Por lo cual, Israel se encuentra en estos momentos como un Estado, como es un Estado apéndice de la política actualmente, está liderada por Estados Unidos, pero seguida por las grandes potencias europeas, y mantiene esa lógica colonial, y es ahí donde se ve que los palestinos no van a dar el brazo a torcer bajo ningún punto de vista. Y eso tiene una repercusión mundial para las diferentes luchas en los diferentes países. En el caso nuestro, visto desde la óptica de América Latina, para decirlo de manera resumida, las ultraderechas, Bolsonaro, Milei y otros, son los que se alían de manera más ostensible con las políticas estadounidenses y automáticamente con las políticas israelíes represivas, militares y de tecnología en ese campo. Y en el campo mundial me parece que con lo que se reavivó ahora es esa visión que, como decía hace un momento, los hutíes, lo que ellos perciben o lo que ellos manifiestan es que ellos atacan a los barcos que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo, que estén relacionados con Israel, que vayan hacia Israel o que intercambien con Israel, hasta que cese el fuego en Gaza. Y son, mediante sus técnicas y mediante la forma que se haga, estamos hablando de un país que estuvo invadido y casi destruido desde 2015 hasta 2022 por lo menos, y es un movimiento que tiene relación con los otros movimientos y que demuestra
que a diferencia de varios de los gobiernos de esa región y a diferencia de gobiernos como el que estuvo en Brasil, que nombré, y el que está en Argentina en estos momentos, las poblaciones tienen un comportamiento diferente y es ahí donde radica ese ejemplo de movimientos que no son los ejércitos regulares o las movilizaciones, son guerrillas que no tienen que ver directamente con los gobiernos de esos países y eso demuestra una línea lógica con las formas de resistencia que hubo en esa región y sobre todo porque las poblaciones de esa región siguen teniendo la causa palestina como uno de sus anhelos y los gobiernos de esa región tratan de sofocarlo de alguna manera porque temen que eso se desprenda en que haya mayores formas de protesta, incluso al interior de sus países. Por lo cual, me parece que ahora estamos frente a esto que digo, es un cambio mundial que se ve reflejado también en lo que sucede en Palestina y volvió a poner, digamos, a Palestina en una mesa de discusión o en la mesa de debate porque Palestina se mantenía como uno de los hechos del colonialismo del siglo XXI, y eso también implica lo que está sucediendo ahora de que Israel está sufriendo bajas, está sufriendo desgaste en su ejército y trata de enfrentarse con otros grupos como Hezbollah en Líbano para involucrar a Estados Unidos porque ya sufrió un desgaste. Y esa política está obteniendo mucho menos resultados de lo que ellos esperan por este movimiento de resistencia en la región, que es una resistencia que ya surgió hace años, pero que busca contrarrestar todo lo que viene haciendo Estados Unidos desde el 2001 y 2003, sobre todo en Irak y Afganistán, pero desde antes también. O sea que estamos ante un nuevo paradigma, me parece. Muchas gracias. Bueno, ahora antes de pasarle la palabra a la compañera Silvia, que espero que termine de contestar. Decir que también están presentes otras compañeras y compañeros que colaboraron con artículos materiales para el libro. Está la compañera Leticia, Garcilia, bueno, Silvio, Jasper, Sergio Zeta, y hay varios más. Es un libro con más de 20 artículos, con muchas voces, e incluso con muchas voces, que quiere decir que no hay una única posición dentro del apoyo a la resistencia palestina. No es que todas las voces tienen una sola y única posición, sino son distintas voces en apoyo a Palestina. Así que, dicho esto, le paso la palabra a Silvia Ferreira, que es militante de toda la vida, que es militante ambiental y que forma parte de la campaña Fuera Mecorot, sobre lo cual, junto con Paula Galicia, levante la mano, escribieron un artículo para este. Bueno, gracias. Primero, antes que nada, agradecerle a Pablo la invitación para participar en el libro. La verdad es un honor compartir con todas estas personas que desde larga trayectoria, ¿no?, en la lucha por la causa palestina. Estar acá con Jadíes, ahí me emociona mucho. Y agradecer también a Paula Galicia, con quien escribimos esta nota, compañera de miles de luchas, todas muy buenas, también en la lucha de la campaña, y que, bueno, la enorme paciencia que ha tenido para que podamos hacer esta nota en conjunto. Agradecer también a la editorial, a Herramientas, a Contrahegemonía, a Tramas, ¿no?, que nos da la posibilidad siempre de poder reflexionar en todas estas luchas tan importantes que damos en los distintos territorios, en el Abya Yala, y en particular en este caso, con esto que nos interpela tan fuertemente como es todo este horror que estamos viendo que sucede en Palestina, no porque haya empezado el 7 de octubre, pero que lógicamente todos los días nosotros nos levantamos y vemos las noticias y nos mueve
la estantería nos deja inquietas todo el tiempo, ¿no? Y también además en el contexto actual de este gobierno, que más inquietos nos deja, sabiendo, ¿no?, el posicionamiento claro para profundizar justamente, no estos debates, sino que para profundizar la entrega, para poder alinear a nuestro país, que históricamente ha tenido una posición distinta, muy criticable en muchas oportunidades, pero que ahora claramente nos alinea, lógicamente, hacia lo más oscuro de lo que está sucediendo en estos territorios. Y eso, lógicamente, también marca un contexto distinto en nuestra sociedad para poder dar todos estos debates, nos moviliza a quienes a lo mejor en otro momento estábamos un poco más lejanos de todos estos temas, no porque no conozcamos, en mi caso particular, por ejemplo, no por no conocer, digamos, lo que ha sido la historia del pueblo palestino, pero quizás lo veíamos como algo muy lejano, como algo muy ajeno, digamos, y ahora, lógicamente, nos vemos completamente interpelados. Y tiene que ver con esto, justamente, la necesidad de profundizar estos debates, de profundizar estas lecturas y de profundizar la acción. Yo aprovecho ahora para pasar justamente el aviso. Mañana hay una caravana que estamos haciendo justamente desde el Comité Argentino por Solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a salir a las 13 horas de la Plaza Mafalda, vamos a hacer una caravana por Parque Los Andes y vamos a terminar con un mural que se va a hacer ahí en la Mutual Sentimientos, cerca de Chacarita, así que todos invitados para participar. Y bueno, y de lleno vamos a entrarle a este tema, ¿no es cierto? Un poco explicar qué va este tema de Mecorot, porque es que de golpe acá en nuestro país tenemos una campaña puesta en escena con relación a esta empresa, la empresa estatal de aguas de Israel, que nos interpela, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esto de hacer presente a esta empresa, que mucho ha tenido que ver con todo lo que se ha estado diciendo acá, con la colonización del pueblo del territorio de Palestina. Ustedes saben que no es menor el tema del agua, el agua es esencial para la vida, y no porque sí, quienes diseñaron esta estrategia siniestra, ¿no?, de ocupar todo ese territorio antes de la constitución misma del Estado de Israel, Mecorot ya tenía justamente una entidad como empresa que fue otorgada la calidad, digamos, la entidad de empresa estatal de aguas mucho antes de constituirse el Estado de Israel, y fue desde siempre una herramienta de dominación, una herramienta a favor de la colonización, de la ocupación del territorio, y no solamente en función de poder lograr apropiarse de los bienes comunes palestinos, sino que también una incidencia muy fuerte en el terreno de lo cultural, justamente al despojar de lo más valioso de los campesinos, del pueblo campesino también, que es de su propio territorio, de tener que abandonar sus cultivos, de abandonar su forma de vida, y de ver cómo el territorio ocupado se transforma también en otro territorio completamente ajeno a su origen, a su cultura, a su idiosincrasia, a sus tradiciones. Entonces, eso que nosotros vimos desde el principio, cuando empezamos a investigar respecto a esta empresa, cada vez nos asemejaba más a entender por qué es que esta empresa desembarca en nuestro país y logra esta dimensión que tiene actualmente, como la que ha logrado en los últimos años. Ustedes saben, esta empresa hoy ha firmado acuerdos, convenios con 12 provincias de nuestro territorio, o sea, la mitad de las provincias de nuestro país hoy tienen a esta empresa diseñando el manejo del agua de alguna u otra manera, ya sea a través del diseño del plan maestro, o sea, cómo se le otorga el agua a cada uno de los sectores que hacen uso de este bien esencial, o en proyectos de menor envergadura. Entonces, nosotros queremos en alguna medida un poco enfatizar esto, ¿no? Porque no es la única empresa del Estado de Israel que tiene intereses económicos en nuestro territorio. Hay un montón de empresas. En eso el Comité de Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción muy oportunamente, permanentemente nos recuerda cuáles son los intereses que alojan nuestro territorio por parte del sionismo, identifica empresas con nombre y apellido, y en nuestro país lamentablemente tenemos un montón de sectores históricamente desde hace muchísimos años con muchos intereses económicos manejando los cables, los resortes del poder.
pero en el caso concreto de Mecorot, no es singular. Primero por esto que señalaba el rol que tuvo históricamente en la apropiación del recurso de este bien común para poder lograr, ¿no?, el exterminio, la apartheid en ese territorio, sino que además en nuestro territorio, en Abya Yala, el agua ha tenido históricamente un desarrollo y ha sido motor de un montón de luchas, sobre todo en el nuevo siglo, ¿no? A partir del año 2000, ustedes imagínense, recuerden lo que ha sido la guerra por el agua en Bolivia, lo que ha significado para México, para Colombia, para nuestro propio territorio, para Chile. O sea, el acervo histórico de luchas que hay en nuestros territorios en defensa del agua. Y eso también entronca y justifica y le da cimiento a lo que es esta campaña Escuela Mejoró, ¿no es cierto? Porque nosotros logramos a través de esta empresa por lo menos materializar este lazo que hoy está confluyendo en cada una de las provincias donde esta empresa tiene estos convenios firmados con los gobiernos, estos lazos entre el espacio que ha venido creciendo y desarrollándose, afianzando sus raíces en cada una de las provincias con las asambleas en defensa del agua y la vida. Esto ha sido en Catamarca, en Mendoza, en La Rioja, en Neuquén, en Chubut, y cómo eso se ha sostenido a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Con fortaleza, con mucho arraigo en el territorio, en lo más profundo de nuestra cultura. Eso se ha podido enlazar justamente con la lucha por la causa palestina, con la cantidad de personas que se sienten identificadas con un rol muy importante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que ha sabido, digamos, también entender esa singularidad de la lucha, de lo que implica en nuestro territorio de Argentina, y entroncarla también con la lucha de los organismos de derechos humanos, porque eso es otro de los actores, de las patas, digamos, que sostiene esta campaña y que le da envergadura, que ya venía lógicamente con lazos, con este espacio, ¿no?, de lucha en defensa del agua, porque tenemos también ahí un montón de compañeras y compañeros criminalizados por toda esta lucha en todos estos años, justamente por enfrentarse a intereses poderosos, ¿no?, como son estas empresas extractivistas, estas empresas extranjeras, las megamineras, las petroleras, los negocios. Entonces, eso que estaba ahí, que está hoy en nuestro territorio casi recorriendo, naturalmente enlazado, hoy cobra envergadura en esta campaña que es capaz de poder empezar a también aunar esas luchas, denunciando lo que está sucediendo en Palestina, entroncando en la sociedad, empezando a recorrer este aprendizaje de cómo identificar, cómo encontrar elementos identitarios entre la historia de lucha contra la colonización en Palestina y encontrar nuestros propios puntos en contacto en ese sentido. El viernes pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos con Jaldía aquí uno de los encuentros que estamos realizando. Hemos diseñado en los últimos tiempos en la campaña la necesidad de hacer estos encuentros de formación para poder entender la singularidad de la causa palestina y cómo nosotros podemos apropiarnos también de esta historia para poder traducirla y para poder construir justamente las fuerzas necesarias para enfrentar a esta empresa como el Mecorot. Y ahí estuvimos justamente encontrando la cantidad enorme de puntos de contacto entre la colonización que tuvieron esos territorios y lo que tuvimos en los territorios nuestros, ¿no?, del Abya Yala, con lo que fue la conquista del territorio del pueblo mapuche, en los pueblos originarios del norte, en lo que hay en común y que tenemos tantas cosas por aprender y para poder hermanarnos, ¿no? Yo quería más que nada enfatizar en estos aspectos, contar brevemente en lo que me queda, digamos, de qué va estos convenios que tiene esta empresa en nuestro país. No es poco, a nosotros la verdad que nos llama poderosamente la atención, es muy difícil de terminar de entender cómo es que este proceso actual de Mecorot, porque no es que Mecorot recién llega al país, Mecorot tiene una trayectoria lamentablemente mucho más atrás, ya en la década del 90, tenía convenios muy esporádicos con algunas provincias, como en el caso de Río Negro, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, hizo un intento en el 2011
para poder establecerse, ejecutando un proyecto, una obra, de tratamiento de aguas en La Plata, que por fortuna y por la denuncia, lógicamente también, que hubo el proceso de movilización, se tuvo que echar atrás. En Bahía Blanca construyó, fue la quien diseñó, digamos, una planta de tratamiento que se terminó de construir, la inauguró Vidal, en conjunto con la empresa de obras sanitarias, la empresa 5 de septiembre, una empresa del sindicato de obras sanitarias que se constituyó en empresa y que tiene convenios históricos con Mecorot, y ese convenio ha servido justamente para que la provincia de Río Negro también firme en su momento con Das Neves un proyecto, un convenio para poder asesorar a la provincia en materia hídrica. Ese convenio está firme, todavía hay un montón de provincias, la misma provincia de Buenos Aires, el alerta que tenemos con AISA, porque sabemos que ese convenio está firme y en el caso que lo quieran motorizar, pueden hacerlo tranquilamente ahora en el marco de la privatización que va a encarar el gobierno de esta empresa tan importante como es AISA, ¿no es cierto? Más allá de todos estos antecedentes que ya conocíamos y que fuimos descubriendo y que todos los días encontramos nuevos elementos, esto que nos llama la atención del 2022, de cómo puede ser que en un proceso tan corto tengamos la mitad de las provincias del país con convenios con esta empresa, tiene que ver con que ha entroncado, digamos, la estrategia del gobierno anterior y de este gobierno de profundizar el extractivismo, de profundizar el mapa extractivista y consolidar ya con ese modelo económico exportador de nuestros bienes comunes a cambio de absolutamente nada, ¿no? Y cómo esta estrategia de la empresa viene de anillos para poder entroncar con ese plan. Eso es lo que permitimos que rápidamente, encontrando un intermediario, un interlocutor importante como es el Consejo Federal de Inversiones, este ámbito, esta entidad constituida por las propias provincias, por los gobiernos de las propias provincias, ha encontrado esta forma de establecer un convenio, un vehículo adecuado para que rápidamente, sin la participación, eludiendo la participación, el acceso a la información, eludiendo todos los cánones que deberían funcionar para un contrato entre una especie estatal y otros ámbitos del Estado, se puedan consolidar sin que nadie pueda cuestionar absolutamente, incluso dificultando el acceso a la justicia en estos convenios que son completamente ilegítimos. Así que un poco era contar esto, saber que la resistencia a todo este proyecto de entrega que es el extractivismo, hoy va a encontrar todas las asambleas, todas las organizaciones que están en estos territorios, en estos momentos están diseñando un plan de acción para enfrentar esta ley base, por ejemplo, que ha sido recientemente aprobada, y el RIGI, este proyecto de entrega completamente entregador, digamos, completamente agresivo, y en ese proceso también está Mecorot, está incorporado en la mayoría de los territorios la lucha y la denuncia de esta empresa, y nosotros estamos convencidos de que va a ser la oportunidad que tenemos para poder echar atrás estos convenios, esta resistencia que ya se está gestando para implementar esta entrega, la entrega de nuestros bienes comunes, y sabemos que eso también va a entroncar con la posibilidad de encauzar la solidaridad con Palestina y hermanar esta lucha que nos acercan, por más que tengamos tantas distancias en el medio. Acercar eso, ponernos a disposición, están nuestras redes sociales, tenemos @fueramecorot en Instagram y en Facebook, nos encuentran, tenemos la página Fuera Mecorot y a disposición para las preguntas. Bueno, por último le damos la palabra al compañero Agustín Lip, que es un militante de la causa palestina de hace muchos años, integra el Club de la Cultura Árabe y FIDAI, que hay varios compañeros y compañeros aquí presentes de esos espacios. Un gusto. Agustín hizo 2 colaboraciones para el libro. Una nota sobre la campaña de boicot, desinversión y sanciones, y otra nota sobre la identidad y la cultura del pueblo. Así que, claro, muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los organizadores, a la gente de Contrahegemonía Web, a la gente de Trama, a la gente de Herramienta, a la gente de Vuelta del Sur. También gracias a las compas de TIDAI, gracias al equipo de Club de la Cultura por la transmisión. Y en particular, personalmente, le quiero agradecer a Pablo y a Zule, amigos, compañeros de la lucha. Con Pablo, la verdad que tuve el honor. Pablo era el presidente de la primera organización de solidaridad con Palestina en la que yo estuve, allá por el año 2009. Para mí es un honor. Es un honor estar acá con ustedes, con Martín, con Silvia, con Jaldía, que bueno, ya con Jaldía hemos compartido, con Martín también, con Silvia también ya venimos compartiendo espacio, porque la verdad que todo lo que nos trae acá es algo muy triste, lo que nos trae acá, pero uno se encuentra siempre con esta doble sensación, lo triste, lo desgarrador de lo que se está viviendo y lo hermoso de poder estar tratando de hacer algo, estar acompañado, no en un momento, perdón, de mierda como este, porque quedamos solos con nuestros celulares, porque en televisión no muestran lo que pasa en Palestina y mejor, porque cuando lo muestran totalmente tergiversado. Entonces quedamos solos con nuestros celulares, por ahí a las 12 de la noche, 1 de la mañana, o a la hora que sea, y es importante sentirse acompañado, es importantísimo, porque si no, ¿de dónde sacamos la fuerza para darle para adelante? Como decía Pablo, escribí 2 notas, y hoy la presentación que voy a hacer es sobre la nota del BDS, que es una herramienta que tenemos en nuestras manos, es una herramienta que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, con los celulares que están sacando fotos, nosotros podemos activar desde acá. Entonces, voy a pasar a comentar brevemente lo que es BDS. Les comento que sobre este tema hemos hecho una conferencia, porque también esta actividad la metimos en lo que forma parte de lo que es la campaña Viernes de Solidaridad con Palestina, una campaña que iniciamos el viernes 5 de enero, donde promovemos sesiones de solidaridad con Palestina los días viernes. Estamos inspirados en la gran marcha de retorno, que es como heroicamente el pueblo palestino, especialmente el pueblo gazatí, marchaba a la frontera impuesta por Israel, por la entidad sionista, bueno, tratando de volver a su tierra, porque no hay que olvidarse que el 80 y el 90% de la población de Gaza no es de Gaza, es de la entidad sionista, o sea, lo que hoy ocupa Israel. Es de Asdod, que llaman Asdod, es de Beersaba, es de Ascalán, son ciudades palestinas que fueron borradas del mapa en la Nakba. Bueno, estamos inspirados en esta marcha y justamente por eso buscamos promover la solidaridad y concentrar los días viernes. En esta campaña tenemos, por ejemplo, grabado una conferencia que dio Silvia sobre Fuera Mecolón, junto con Gustavo Rojana, que escribió un libro sobre el agua en Palestina. Tenemos una conferencia sobre el tema que voy a hablar hoy, sobre el apartheid, porque lo que voy a decir hoy va a ser en 10 o 15 minutos, esta conferencia es de 1 hora, todo esto está mucho más desarrollado. De todas maneras, hay una excelente herramienta que han hecho acá las compañeros de Vuelta del Sur, compuesto por Contrahegemonía Web, Herramienta y Dramas, que es un material excelente para la formación. Pude leer de las 20 notas, ya pude leer 7 u 8 por lo menos, aparte de las que yo escribí, ¿no? 7 u 8 son excelentes, me quedan por leer más, pero la verdad que es un material impresionante. ¿Qué es BDS? ¿Qué es el movimiento BDS? Justamente es un movimiento que tiene un postulado raro. Este postulado raro, ¿saben cuál es? Es que las y los palestinos tienen el mismo derecho que el resto de la humanidad. Raro, ¿no? Que los palestinos tengan ese derecho. Esto es lo que plantea BDS. ¿Qué significa BDS? Las siglas son boicot, descifración y sanciones. Y lo que busca es presionar y aislar a la pareja israelí para obligarlo a cumplir con el derecho internacional. Eso es básicamente lo que busca BDS, ahora vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero para que tengan bien claro cuál es el objetivo de BDS. El movimiento BDS nace, ahora está por cumplir 19 años del nacimiento de BDS, nació el 9 de julio del año 2005, es un movimiento de liderazgo palestino, nacido del seno de la sociedad civil palestina y de la confluencia de más de 130 organizaciones de Palestina, de la Palestina del 67, de la Palestina ocupada del 48, o sea, la Palestina interior, como le llamamos la Palestina interior, como le llamamos Israel, o entidad sionista también, como decía Jaldía, como digo yo, como dice Zula, como decimos muchos, y de la diáspora también. Son organizaciones que se han puesto de acuerdo en esto y tienen 3 postulados, que a continuación los voy a decir, pero ¿por qué nace BDS? BDS nace en parte inspirado por el movimiento que le puso fin a lo que fue el apartheid en Sudáfrica. El movimiento BDS está inspirado en esa campaña victoriosa. No es algo bueno, vamos a probar a ver si funciona. Funciona, BDS funciona. Como funciona la lucha armada también.
Cómo funciona también la lucha armada, acaba de recordar hoy, 5 de julio, bueno, ha mencionado Argelia, hoy es el día de la independencia de Argelia, 72 años de la independencia de Argelia, y la gente de los países no se liberan únicamente con arte, que el arte es parte importante de la liberación, es importantísimo, pero no se liberan de esa manera y mucho menos repartiendo bombones de chocolate. Argelia tuvo 8 años de una cruenta lucha revolucionaria que le costó 1,5 millones de mártires solamente en 8 años. Hay más de 10 millones de personas asesinadas en Argelia por el imperialismo francés en 132 años de colonización. Y es para tenerlo en cuenta. BDS es una herramienta para nosotros, para los que estamos afuera de Palestina. Tengamos en cuenta esto, los palestinos tienen muy difícil hacer BDS, porque los palestinos están encerrados. Los palestinos, sea donde sea que viven en la Palestina interior, o sea, los territorios ocupados en el 48, Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, viven asediados y rodeados por la entidad sionista. Entonces, ellos no pueden elegir qué van a comprar al supermercado, porque van a comprar lo que este carcelero les permite comprar. Nosotros somos los que podemos hacer BDS. Este movimiento surgió como respuesta a la impunidad con la que la entidad sionista y el imperialismo viene exterminando al pueblo palestino desde hace más de 70 años. Hay dos palabras que son claves en esto, por lo cual Israel goza de tanta impunidad, que es la complicidad de las potencias y la impotencia de los estados en hacer cumplir el derecho internacional. BDS no inventa nada nuevo. La metodología, como les dije, la toma del ejemplo sudafricano. Y los postulados que tiene, los fines que tiene BDS son 3. Es el cumplimiento del derecho internacional, que se cumpla la resolución 242 bis del 22 de noviembre de 1977, que se cumpla la resolución 194 del 29 de noviembre de 1948, y que se permita la igualdad de los ciudadanos palestinos, de los palestinos con ciudadanía israelí, o sea, los palestinos del 48. Esos palestinos que Israel no pudo expulsar durante la Nakba. Yo ahora voy a desarrollar un poquito más esto porque las personas que conocen BDS están entendiendo lo que hablo, pero por ahí para otras personas pueden estar preguntándose qué es la resolución 242, qué es la resolución 194, por qué habla tan en código palestino, está fraccionada. Durante la Nakba, que van a encontrar excelentes notas sobre la Nakba aquí en el dossier, en el libro, durante la Nakba, la entidad sionista barrió con el 78% de Palestina, 2 de cada 3 palestinos fueron expulsados, y el palestino que quedó restante, 1 de cada 3, pasó a ser preso en su propia ciudad. Entonces ahí es donde surge esta figura del refugiado palestino a la que ya han hecho referencia. El refugiado palestino que no puede volver a su casa. Son personas que están exiliadas. Sus hijos, sus nietos tienen su derecho arrebatado. Sus bienes, todo arrebatado. No pueden volver a su tierra. Este es un grupo. Hay otro grupo que son los palestinos que quedaron en los territorios del 67. Algunos nacidos ahí, otros no. Otros nacieron en lo que Israel ocupó en el 48 y los expulsaron en el 67. Y a partir del 67 pasaron a estar ocupados militarmente y lo siguen estando hasta el día de hoy. Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, donde impera un férreo régimen de apartheid. Y después tenemos una tercera parte de la población que son esos palestinos que no pudieron expulsar, los palestinos del 48. Hace un ratito les comentaba, 1 de cada 3 palestinos Israel no los pudo expulsar. Esos palestinos del 48 que también tienen sus derechos completamente coartados, como por ejemplo el derecho a la autodeterminación, que desde la ley declarada por Netanyahu, la ley del Estado-Nación, que declaró, si no me equivoco, en 2018, muchas gracias, dice que el derecho a la autodeterminación es para lo que ellos dicen judíos, pero es para los sionistas, porque lo primero que hicieron antes de usurpar la tierra palestina fue usurpar la identidad judía. Fue lo primero que hicieron. Tenemos que liberar a Palestina y tenemos que acompañar a nuestros hermanos judíos a que liberen ese nombre, porque no hay nada más feo que te roben tu identidad para cometer las crímenes que comete Israel. Bien, están estos 3 grupos: los refugiados, los palestinos del 48 y los palestinos del 67. La solución para los palestinos del 48 no es nada nuevo. Es que se cumpla la resolución 194 que fue dictada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 1948, en diciembre del 48. Hace más de 70 años que se tuvo que cumplir esa resolución, e Israel no la cumple por esto que le decía: complicidad de Estados Unidos que veta y la impotencia de los estados que tendrían que hacer cumplir esta resolución, como también tendrían que hacer cumplir
la Convención contra la prevención por la prevención del crimen de genocidio, y tantas cosas más como la Cuarta Convención de Ginebra, pero unos son cómplices, otros impotentes. La población del 67, el 22 de noviembre de 1977, también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictamina la resolución 242 bis, que dice que Israel se tiene que retirar de los territorios ocupados. Gaza, Cisjordania, los altos del Golán de Siria y las granjas de Sheba del Líbano, que también están ocupadas. BDS pide la devolución de los territorios árabes ocupados, no solamente de los palestinos, de los árabes ocupados también. Este es el segundo reclamo que pide BDS, para solucionar también este problema. Y nos queda un problema más, que es el de los palestinos que viven en lo que muchos llaman Israel, que nosotros llamamos entidad sionista, como decía, Palestina interior, que estas personas tienen coartados sus derechos por completo. Entonces lo que piden para esta gente es igualdad. BDS pide libertad, justicia e igualdad. Lo que se pide es que se cumpla con el derecho internacional. Nada más. La metodología es esta: presionar y aislar. Por eso está la campaña del boicot, la desinversión y las sanciones. Lo que es el boicot apunta, acá tengan en cuenta algo, no son boicot individuales, los boicots son colectivos. El boicot puede apuntar, por ejemplo, a no comprar productos que financien el apartheid en Palestina, que sean cómplices de todos estos crímenes de lesa humanidad, y también a boicotear a estas empresas. Esa es una de las cosas que tiene, el boicot económico. Pero también hay un boicot institucional, que acá el compañero Silvio ha escrito, por ejemplo, en el dossier, ha escrito sobre las manifestaciones de Estados Unidos, sobre las manifestaciones de las universidades. También hay un boicot que es académico y un boicot cultural. ¿Por qué? Porque la academia es el brazo intelectual del apartheid israelí para comentar los crímenes que cometen. Entonces, justamente por eso se boicotea a las instituciones académicas y culturales israelíes. Lo cultural también, porque muchas veces lo usan, Israel tiene branding para la marca Israel, que se busca mostrar como lo más progresista, este pedacito de Occidente en este mundo salvaje y bárbaro que es el Medio Oriente, ¿no? Esa es la marca israelí, y estos eventos culturales patrocinados por la entidad sionista lo que hacen es generar una cortina de humo con la cual tapar los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado, que comete la entidad sionista contra los palestinos. Entonces, estas son lo que hay que hacer, boicotear. Después está lo que es la desinversión. La desinversión apunta a las empresas y a los fondos de inversión. Por ejemplo, es lo que piden las universidades estadounidenses, que los fondos de inversión de las universidades dejen de dar plata a todo lo que es la industria armamentística norteamericana. Perdón, norteamericana israelí, que es más o menos lo mismo, porque la verdad es que Israel es una franquicia de Estados Unidos abierta al Medio Oriente, no es ni más ni menos que eso. Hay que entender Israel para entender BDS como lo que es, una empresa colonial. Si lo piensan como Estado, pierden. Si lo piensan como una empresa colonial, es eso. ¿Por qué? Porque deja plata y deja un montón de beneficios. Cuando el costo sea más grande que el beneficio, el apartheid israelí va a caer como cayó el apartheid en Sudáfrica. Por eso tenemos esta herramienta. Y por último tenemos lo que son las sanciones. Las sanciones es presionar a los estados para que tomen medidas, como por ejemplo en Brasil, en Colombia, que han retirado al embajador de la entidad sionista, que han roto relaciones. Por ejemplo, cuando se expulsó a la Federación de Fútbol Israelí de Asia, que tiene que jugar en Europa, y ya se ve que los van a expulsar de Europa, por eso están haciendo el convenio con la Conmebol, porque ya se la ven venir. Hay que promover este tipo de acciones, presionar a nuestros gobiernos para que sancionen a Israel, o sea, para que cumplan con el derecho internacional, para que cumplan con sus obligaciones. Las palestinas están cansados de 70 años de impunidad y dijeron, vamos a tomar el asunto en nuestras manos y promover esto. Les repito, las palestinas tienen muy complicado hacer BDS porque ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros. Es una herramienta que las y los palestinos ponen a disposición de nosotros. Y aquí unas aclaraciones con BDS, para que lo entiendan mejor. Yo estoy yendo muy rápido, lo tienen más desarrollado aquí en el libro, lo tienen más desarrollado en la conferencia que les dije, que las encuentran en el canal de YouTube de Club de la Cultura Árabe. Pero es importante tener en cuenta que BDS no es un dogma. No es, yo tengo que boicotear a todas las empresas. No es un dogma, no es para limpiar tu conciencia, es algo pragmático. Se elige un objetivo, por ejemplo, se eligió Puma, que patrocinaba la selección israelí, y se boicotea a Puma. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de patrocinar a la selección israelí. ¿Qué lo dejó de hacer a fin de año? Por esta presión. Ellos dicen que no, pero no dejaron de hacer por eso. El boicot
se elige un objetivo y se boicotea. Repito, no es para limpiar nuestra conciencia, no es como lo vieron en los Simpsons, no soy vegano nivel 5, no es soy boicoteador nivel 5, boicoteo todo lo que hace sombra, no. Elegimos un objetivo y lo boicoteamos. Y lo boicoteamos hasta que caiga. Dice, no, pero por ahí, porque a veces está diciendo, no, pero están todas estas marcas que también contribuyen a distintos genocidios. Lo repito, si vos querés boicotear a todo porque te hace sentir bien con vos mismo, boicotealo. Pero no es lo que propone BDS. BDS propone un objetivo porque lo que busca es asfixiar para presionar y para que Israel tenga que cumplir con el derecho internacional. Y todos sabemos que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso, BDS no es un dogma. No se dejen llevar por esos afiches que ponen 200 marcas a boicotear. No. Hay que elegir entre los grupos y concentrarse para golpear fuerte. No sirve el boicot individual, sirve el boicot colectivo. Esto es lo que promueve BDS. Otro también ese es el segundo de las cosas que hay que tener en claro, que no sirve boicotear individualmente, sirve boicotear en grupo, como acción política, no como acción de conciencia, como acción política. Si además lo querés hacer como acción de conciencia, lo haces, es tu decisión. Pero BDS plantea boicot político. El boicot es institucional. ¿Qué significa? No es una carta de brujas como quieren hacer creer, por ejemplo, Eduardo Feynman y tantos operadores políticos de la televisión. Dice, no, BDS es antisemita, BDS es antijudío, que hay una excelente nota escrita por Pablo sobre el tema del antisemitismo. Una excelente nota acá en el dossier. BDS lo que busca son estos tres objetivos. Que los palestinos expulsados puedan volver, que los palestinos de los territorios ocupados en el 67 puedan estar libremente, se desmantele el muro, puedan caminar libremente y que los palestinos en la Palestina interior puedan tener igualdad de derechos. Eso es lo que plantea BDS. No boicotea a un israelí, no boicotea a un judío, boicotea las instituciones de la ocupación. Es un boicot institucional. Si viene un grupo israelí a tocar, no es objetivo de boicot para BDS. Vos lo podés boicotear si querés. Si vos querés por tu cuenta, no es lo que plantea BDS. BDS plantea, por ejemplo, si se organiza un festival musical o de lo que sea, patrocinado por la entidad sionista, lo boicotea. Porque hay una cuestión institucional. Es muy importante comprender esto. No se boicotea a una persona por ser israelí, no se boicotea a una persona por ser judía. Se boicotea a los sionistas, pero tampoco por solo ser sionistas, se los boicotea si cumplen roles institucionales. Por ejemplo, viene un profesor que se recibe en la Universidad de Israel, viene a dar una charla y no se lo boicotea por ser profesor. Pero si es el director de una carrera, si es el decano, si tiene un rol institucional, se lo boicotea, porque su participación está en representación de esta entidad criminal. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, pueden ir a la conferencia. BDS no es una casa de brujas, justamente por eso. No es una casa de brujas que me tengo que ir a curar. BDS no admite comisariato político. BDS no admite comisariato político. No le tiene que pedir permiso a nadie para hacer BDS. Pueden juzgar y boicotear ustedes mismos alguna acción, alguna actividad. BDS propone la lucha no violenta y acción directa, pero no como oposición a la lucha armada. BDS no se opone a la lucha armada en lo más mínimo, no hay ninguna condena al respecto. Por favor, no van a creer, si yo hago BDS me tengo que volver un Mahatma Gandhi. De ninguna manera. Si el que lo quiera hacer, que lo haga, pero BDS no plantea eso. Eso porque a veces creen esto las personas. Y recuerden que BDS es para que lo hagamos nosotros, porque los palestinos no lo pueden hacer. Tenemos la herramienta en nuestras manos, algo muy importante, con lo que estoy por cerrar, que no lo que se boicotea son los eventos de normalización. ¿Qué es un evento de normalización? Poner un palestino, un árabe y alguien sionista diciendo, bueno, acá nos unimos, presentarlo como conflicto, presentar dos partes iguales que se tienen que entender, no señor. Acá hay un opresor y un oprimido. Un opresor que busca por exterminar al pueblo palestino, expulsarlo y quedarse con todo, y el pueblo palestino que lucha por su inalienable derecho a la autodeterminación. Todos los eventos de normalización que equiparan a opresor con oprimido son boicoteables. Una forma que pueden hacer para hacer algo tangible es declarar sus ejemplos de espacios libres de agua israelí. Esto lo encuentran en la página de BDS Movement o Movimiento BDS. Lo van a encontrar en la conferencia más completa. Señoras y señores, las herramientas están en nuestras manos. Nosotros tenemos herramientas,
y ninguna acción es vana. Activemos con todo lo que podamos. BDS es una herramienta efectiva y también hay un montón de herramientas más. Tomemos BDS y tomemos todas las herramientas que estén a nuestro alcance porque el pueblo palestino tiene que estar libre. Muchas gracias. Bueno, mira, acá. Ahí. Ahí está. Termina con otra faceta de... Algo más cultural, Algo disfrazado de cultural. Bueno, una de las cosas que me invitaron, que agradezco enormemente la confianza depositada en Fidel y en el Club de la Cultura Árabe y en mí. Muchísimas gracias por la confianza depositada. Me invitaron a decir una poesía de mi autoría que se llama El amor por justicia. La escribí en el 2014, si mal no recuerdo, en el 2014. Y dice, qué inocencia la de algunos, qué descaro oportunista, de esos que usan la Shoah con un fin expansionista. Con la sangre de inocentes como un escudo demencial, van cubriendo el etnocidio con complicidad mundial. Se sirven de la desgracia del mártir pueblo judío para imponerle a un pueblo hermano un nuevo plan de exterminio. Al sionista no le importa el sufrimiento palestino, solo quiere recibir una casa, sin importar de dónde vino, y llegar de todos lados a Palestina ocupada, a vivir su nueva vida en una casa usurpada. Y le llaman Israel a esa tierra maravilla, arrebatada por la fuerza de las familias nativas. Y dicen desde la OTAN, Israel puede seguir. Es como decirle a un ladrón, quédese con el botín. Y hoy son miles los sionistas delincuentes y criminales que emigran al Medio Oriente a robarle a los locales. Y lo hacen impunemente y con la complicidad de monopolios mediáticos que ocultan la realidad. Pero aunque pintan al judío con la tierra prometida, muchos se niegan a ir por respeto a Palestina. Porque el Che nos ha dejado una lección muy sencilla. Es mejor andar descalzo que robando zapatillas. Muchos judíos del mundo comprendieron esta lección y rechazan los calzados con los que los tienta Sion. Son personas muy valientes. Qué fuertes son sus valores que dicen no a la codicia aunque los tilden de traidores. Los respeto y los admiro por su grado de conciencia, por vencer la tentación y no vender su esencia. Son verdaderos altruistas y no como esos otros farsantes que se nadan de socialistas y son racistas ocupantes. Me estoy refiriendo a los obreros del sindicato cristiano y al socialismo de la par que han construido los kibbutz. Deberían comprender que el socialismo es la unidad de obreros de toda etnia luchando en pie de igualdad, no como Sintadrut propuso un movimiento exclusivo de trabajadores VIP solo del pueblo elegido. Ese socialismo VIP no me compra ni me engaña. Y hoy son pocas las personas que se creen sus batallas. Por eso pronto Israel va a tener una misión de hermandad, por el retorno palestino a la tierra de Canaán. No tendrán otra alternativa que aceptarlos en igualdad, porque ya llegó la hora de que pongan fin al desprecio, con que traten al nativo y lo traten con aprecio. Porque ya llegó la hora de que respeten su libertad, y ya llegó la hora de que respeten su dignidad. Porque ya llegó la hora de que vuelvan a abrir las puertas y empiecen a disculparse por tantas familias muertas, y por tantos mutilados, y por tantos detenidos, y por tantos torturados, y por tantos oprimidos. Van a tener que restituir a las casas demolidas, a los campos de cultivo y las aldeas destruidas. Va a tener que hacerse justicia. Tiene que haber tribunales que juzguen por genocidio a todos los criminales, desde autores materiales hasta los intelectuales, del que hizo oídos sordos hasta grandes peces gordos. No puede haber un crimen que quede sin investigar y no puede haber responsable que quede sin condenar, porque hay una conclusión que se torna ineludible. La paz con la impunidad nunca será compatible. Bueno, no sé si hay preguntas, observaciones, alguien que quiera decir algo tanto sobre los artículos, sobre las disertaciones, como sobre algunos de los temas que se tratan en el libro. Tenemos un pequeño espacio para eso, si lo hubiera, digamos. Una pregunta. Sobre esto que mencionabas, un fin de esta propuesta de movimiento de boicot
Sí, tenía una pregunta sobre esta propuesta de método de boicot, fiscalización y sanción, que sugiere apuntar hacia representantes de instituciones. ¿Qué piensan ustedes o qué piensa el movimiento en sí de boicot respecto a personalidades que no están asociadas a instituciones puntualmente, pero que sí tienen una influencia importante en el pensar de la sociedad, como son celebridades? ¿Qué piensan de este, por ejemplo, movimiento, estas páginas que se crearon hace poco? No recuerdo el nombre, creo que son bloqueos, los blockouts, por ejemplo, Blockout 2024, que hablan puntualmente de sancionar, escrachar, ¿no? Es una manera de escrachar internacionalmente a personas con una influencia muy masiva, pero que no son institucionales. Gracias, Javier. Excelente la pregunta. Bien, lo primero que voy a decir es que la mayor fuente para esto es la página misma de BDS. Vayan a BDS Movement, ahora obviamente voy a responder esa pregunta, pero les dejo esa herramienta para que la puedan leer ustedes mismas o ustedes mismos. BDS no hace lo que es el comisariato político. BDS da directivas que la gente lo pueda agarrar o no. BDS propone que los boicots sean institucionales. BDS apoya los boicots institucionales, pero no hace comisariato político y entiende que las personas, si nosotros nos queremos juntar, nosotros que nos juntamos a boicotear, por ejemplo, una vez pasó con él llamada Mayumana, ni sé quién es, pero bueno, es un rapero, no sé, no me importa, lo voy a escuchar, y se promovió boicotearlo. Eso BDS no lo promueve, pero tampoco lo prohíbe y lo condena, porque tenés libertad de hacer lo que quieras a tu nombre. BDS no lo condena. Esto se llama boicot de conciencia. BDS lo deja abierto. BDS, nosotros lo que preferimos es concentrar nuestros esfuerzos en boicot institucional. Y dejamos las cosas ahí. Pero si vos te querés organizar a boicotear este tipo de personas, se llaman los boicots de conciencia y quedan completamente abiertos y lo podés hacer y no estás violando ninguna normativa porque, repito, BDS no ejerce ningún comisariato político. Así que lo podés hacer también. Hay muchos boicots que nacieron como boicot de conciencia y terminaron tomando los BDS como boicot propios. Como por ejemplo el boicot a McDonald's, por poner un ejemplo. No salió de BDS. De hecho era contradictorio lo que decía BDS. Pero tomó tanta fuerza que dijo BDS, bueno, lo pidió la gente, háganlo. Bien, y lo apoya, incluso ahora, hoy en día lo apoya. Así que BDS no te pone una mordaza. A veces nos concentramos en esto, pero no te pone una mordaza. Si vos lo querés hacer, bienvenido es. Y bien hecho está, si se justifica. ¿Alguien más quiera preguntar? David. Una de las discusiones más interesantes es el tema de uno o dos estados. Y en general lo que se percibe es que los gobiernos son los que plantean los dos estados, mientras que las organizaciones populares, y ni que hablar las organizaciones palestinas, plantean no solamente la reivindicación de un Estado, sino la inviabilidad de los dos Estados. Quisiera saber si Jaldía nos podría ilustrar un poquito más sobre esto. Bueno, la cuestión de los dos estados se habla mucho y se empezó a volver a hablar muchísimo ahora después del 7 de octubre y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué de repente los gobiernos, las instituciones, todo el mundo de repente se acuerda de la cuestión de dos estados? Cuando antes del 7 de octubre nadie hablaba nada, ni de estado, ni de dos, ni de los palestinos, ni qué iba a pasar con ellos, cuando veíamos públicamente los dirigentes sionistas del Estado de Israel declaraban y no lo ocultaban, no eran unas filtraciones de algunos periodistas o de algunas reuniones en despachos cerrados, sino lo declaraban públicamente que no va a haber ningún Estado palestino, que toda Palestina histórica es territorio de Israel y que declaraban sus planes de la anexión de Cisjordania, de que iban a expulsar a los palestinos de Cisjordania hacia Jordania y los de Gaza hacia Egipto, que estaban haciendo una limpieza étnica y una judaización de la ciudad de Jerusalén
no solamente haciéndole la vida posible a la gente que vive en Jerusalén, a los palestinos que viven en Jerusalén, sino desahuciando barrios enteros y el mundo no hacía nada, ni las Naciones Unidas, ni las instituciones de derechos humanos, no había nada, nadie hacía nada. Y de repente, después del 7 de octubre y después, un poco más tarde incluso del 7 de octubre, cuando se ha visto que el gobierno sionista no estaba cumpliendo los objetivos que se había marcado, porque a los primeros días dijeron que iban a borrar a la Franja de Gaza, iban a expulsar a la población palestina de ahí, iban a acabar con toda la resistencia de Palestina y luego que iban a acabar con Hamas. Y ahí estaba todo el mundo de acuerdo, o sea, todos los líderes de Occidente, desde Biden hasta Macron, hasta el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, de Alemania, de todos los países europeos, han ido a hablar con Netanyahu, a reunirse con él y a darle su apoyo. Y nadie hablaba de dos estados ni de un estado palestino. Pero cuando se vio que la resistencia palestina era firme, y estaba haciéndole frente a ese ejército que decían invencible, a esa entidad que no estaba luchando sola. El ejército sionista no está luchando solo contra los guerrilleros de Gaza, está luchando con el apoyo de Estados Unidos y de muchos países de la Unión Europea, y aún así no han podido rendir a esa resistencia. Fue entonces cuando empezaron a hablar de solución de dos estados, de reconocimiento de Estado, y realmente esto, lo que pretenden con esto no es hacerle un favor al pueblo palestino, no es proteger los derechos del pueblo palestino, sino porque ya estaban empezando y están empezando a temer por la entidad sionista, por esa base de Occidente en territorio palestino, por ese apéndice de Estados Unidos, esa colonia occidental que hay en nuestro territorio. Están empezando a temer por su desaparición, por su estabilidad, por su continuidad al menos. Y por eso empiezan a hablar de dos estados. Los dos estados siempre han sido el problema, nunca han sido la solución. Cuando el pueblo palestino se levantó en el 36 a luchar contra el proyecto de colonización sionista, empezaron los ingleses a hablar de la partición, los británicos. Las Naciones Unidas en el 47 partió el territorio de Palestina porque el pueblo palestino está luchando y estaba confrontando. En el 91, la Conferencia de Paz de Madrid llegó después de 5 años de la Intifada de las Piedras, llegó después de que el pueblo palestino estuvo en las calles 5 años luchando contra un ejército armado hasta los dientes, con piedras, con palos, con sus manos, y no podían acabar con esa intifada, con este levantamiento. Entonces, pues engañaron con esa pretensión de que iban a hablar de paz y iban a hablar de negociaciones, iban a hablar de una solución pacífica y diplomática. Y eso es lo que nos vienen a decir ahora. Los gobiernos occidentales lo que vienen es a decirle sobre todo no al pueblo palestino, porque yo creo que ya después de varias pruebas es difícil engañar otra vez al pueblo palestino. Vienen a decirle a la gente que se ha movilizado alrededor del mundo de que vamos a buscar una solución negociada, una solución diplomática, vamos a reconocer, de hecho hay muchos países, algunos países europeos han reconocido el Estado de Palestina sin decir dónde ni cómo ni qué van a hacer para llevar a cabo que haya un Estado palestino, porque siguen los asentamientos, siguen los colonos. Ninguno de estos países es capaz de obligarle a Israel a sacar a los colonos de Cisjordania, por lo menos. Ninguno es capaz de obligarle a desmantelar el muro de la vergüenza. Ninguno es capaz, ni todos juntos son capaces de obligar a Israel a sacar los asentamientos en Cisjordania. Entonces, ¿de qué vienen a decirnos de un Estado o dos Estados? Yo creo que los pueblos entienden lo que se pretende, el pueblo palestino primero, pero también los pueblos del mundo, los pueblos del sur global, la gente que está a favor de la lucha del pueblo palestino, sabe que la cuestión de dos estados no es la solución. Y lo que estamos planteando las y los palestinos desde siempre es una
Palestina libre desde el río al mar, es una patria. Ni siquiera hablamos de Estado, no hablamos de estatalidad, hablamos de la liberación de un proyecto racista, acabar y desmantelar este proyecto y que Palestina vuelva a ser libre, igualitaria, inclusiva para toda la gente que vive en este territorio y que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, que el pueblo palestino decida si quiere un Estado, si quiere una confederación, si quiere un reino, una anarquía. El pueblo es soberano y el pueblo decide. No se puede, no aceptamos como pueblo palestino que se nos imponga un modelo desde fuera. El pueblo palestino está capacitado, es un pueblo que siempre ha sido politizado y que es capaz de poder decidir su futuro y hay que dejarle. Y la gente que de verdad sea solidaria con la lucha del pueblo palestino tiene que respetar la voluntad del pueblo palestino, no imponer ni decir que si es un Estado tiene que ser de izquierdas, tiene que ser laico, tiene que ser esto o lo otro. El pueblo palestino es quien va a decidir. Y bastante generoso es el pueblo palestino cuando dice que Palestina, cuando sea libre, va a ser para todos los habitantes de este territorio, sin diferencias por religión, por etnia, por color de piel, de ninguna forma de las formas. Todo el mundo puede vivir, pero en igualdad de condiciones y con igualdades de derechos. Esa es la solución que buscamos para Palestina y esa es la que tiene que apoyar la gente que de verdad lucha por la verdad, la justicia y la igualdad. Cuando hablamos del tema de Palestina y la estatalidad, también tenemos que entender por qué mucha gente se ha alegrado del tema del reconocimiento del Estado. ¿De qué sirve el reconocimiento de un Estado si yo como Palestina, ese Estado, supuesto Estado que reconocen, no es capaz de darme a mí una nacionalidad, ni a Zulema, ni a nuestros hijos que han nacido en la diáspora, ni siquiera a alguien? Entonces, ¿qué potestad? A los que están refugiados en el Líbano desde hace, son ya cuarta generación. ¿Qué pasará con ellos? ¿Va a darles ese Estado palestino una nacionalidad y que vuelvan a Palestina y que puedan vivir libres en su territorio, aunque sea la mitad de su territorio? Entonces, no nos vamos a dejar engañar y pedimos a la gente solidaria con Palestina que no se dejen engañar, porque lo que pretende Occidente sobre todo es ganar tiempo otra vez de nuevo para esa entidad sionista, para que se recupere del golpe del 7 de octubre y del diluvio de Al-Aqsa y que vuelva a seguir con su política de status quo, hechos consumados sobre el terreno y seguir en silencio expulsando al pueblo palestino como lo ha estado intentando hacer desde hace casi 100 años. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Y Pablo, buenas tardes, mi nombre es Pablo Vasco, milito en el MST, en el Frente de Izquierda Unidad. Un agradecimiento, una opinión y un pedido, algo rápido, todo por el mismo precio. Un agradecimiento desde ya es al panel y al libro, porque evidentemente es alimento y para quienes sostenemos la causa palestina con diversidad de opiniones, toda discusión y todo material es bienvenido, así que lo vamos a aprovechar con mucho interés. La opinión es sobre lo contradictorio de la situación. Si yo no me equivoco, cuando se fundó la entidad sionista, asesinaron a 15.000 personas y ahora ya van 20 y pico mil, más los 10.000 desaparecidos. Tremendo desde el punto de vista de es otra Nakba o es la continuidad de la Nakba, pero al mismo tiempo la respuesta a nivel internacional también es mayor que nunca, y hacia enormes sectores, y en particular de la juventud, sobre todo en algunos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, más incluso que, por lo menos a nivel de movilización, que en algunos países árabes, es muy grande la conciencia que hay sobre lo que significa el genocidio sionista y el derecho de los palestinos. Así que, de verdad, es contradictoria la situación. Incluso se discute mucho ahora con las elecciones europeas, la ultraderecha, ¿no es cierto?, que avanza. Yo creo que el mayor ejemplo de fascismo en el mundo es el Estado sionista de Israel, el mayor ejemplo. Incluso la ultraderecha de hoy, a diferencia de la del siglo pasado, toda se volvió pro-sionista, ¿no?
todas, absolutamente todas. Pero bueno, es una lucha que tendremos que seguir dando y por supuesto, Palestina libre del río al mar. Nadie puede convivir con un asesino serial de vecinos. Digo, 2 estados ya está, después de 70 y pico de años ya está demostrado que no es solución, es problema. Y el pedido tiene que ver, porque también el sionismo avanza y su campaña de desinformación y de confusión, lamentablemente acá, desde las autoridades del Congreso de la Nación, la UBA, la legislatura porteña, la de Córdoba, la Cámara de Casación últimamente adoptaron la resolución de la isla. La definición de que, ¿no? De que antisionismo se puede equiparar al antisemitismo. Nosotros tenemos al secretario general de nuestro partido enjuiciado por la DAIA. El juicio va a ser el 12. Empieza por haber, cuando asesinaron a Shirina Bogle, mandó un tweet repudiando el asesinato y puso sionistas igual nazis. Entonces la DAIA nos hizo un juicio. Así que después, bueno, tomaremos contacto, pero le vamos a pedir a algunas entidades, ya se pronunciaron, pero la solidaridad, porque ellos buscan, como todo asesino, busca silenciar su crimen, y entonces, mientras seguimos respaldando al pueblo palestino, también tenemos que enfrentar la campaña siniestra, mentirosa y tramposa de que quienes criticamos al sionismo somos antisemitas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Antes de eso, una cuestión sobre lo que acaba de decir el compañero Pablo Vasco. Justamente estos ejemplos que recordaba de cómo asimilar, que es de la Asociación por el Reconocimiento del Holocausto, que es una asociación que integra al Estado argentino como Estado, eso está, entre otros, en mi artículo. En el artículo está desarrollado este tema. Es gravísimo porque condena cualquier opinión política como un hecho racista y discriminatorio cuando es lo contrario. Entonces, la pelea contra esas posiciones es fundamental, y es fundamental en cada uno de los ámbitos que dijo Vasco, para darla muy fuerte, porque cada vez que alguien desde la sociedad argentina se pronuncia, va a ser castigado con esas normativas. Y la Argentina no solo es mucho más profundizado durante este gobierno, pero desde hace varios gobiernos viene avanzando esa consideración y esa lógica del poder sionista en nuestro país. No sé quién sigue. Alguien había levantado la mano. Al día quería. Pero había 2 compañeros que vi que habían pedido la palabra, no sé. Sí, dale. Una de las consignas que se ha usado en los últimos 7 meses mucho es: no es guerra, es genocidio. Y si aceptamos que Gaza es el Vietnam de Israel, ¿tiene alguna utilidad ese lema? Y la representatividad de la caída, así como Afganistán le trataron de llamar el Vietnam soviético porque terminó de desgastar y generar una implosión, tiene que ver con la significancia de también lo que planteaba en un primer momento yo y después también Agustín de Argelia, porque es una lógica anticolonial, antiimperialista y anticolonial. Por eso es que genera, digamos que, solidaridad en diferentes partes del mundo, y por eso es que se le tiene tanto miedo o respeto a lo que sucede en Palestina, no solo por lo que representa y lo que genera dentro de Palestina con la causa israelí, que tiene el uso justamente de la Shoah como la carta con la que genera esa presión que sigue generando por eso hace una organización internacional de remembranza del Holocausto, como le llaman, la Shoah, la masacre nazi, porque es la utilización. Si este autor que se llama Enrico Tomaselli, el que habla de que Palestina puede ser el Vietnam de Israel, y junto con lo que estaba diciendo antes, la corrosión que hay dentro de los colonos y dentro de la política israelí por las diferentes protestas y las diferentes
enfrentamientos internos que hay, sumado a que se está desgastando, porque hay, no solo porque hay pérdidas en la guerra, sino porque no se puede llegar a los objetivos que tiene, porque es una guerra, o es un genocidio también, pero es un enfrentamiento de carácter colonial, por lo cual la resistencia es anticolonial, por lo cual los palestinos no tienen tampoco opción de decir no voy a enfrentarme a Israel porque están en la agresión de su territorio. Hubo planes de transferencia, en realidad, de expulsión desde la década del 30, por lo menos, de los palestinos, y desde el inicio, desde 1880, y 1896 con Herzl, cuando se comenzaron con los planes, sabían que la tierra estaba poblada, por lo cual tenía que hacer una expulsión. Las décadas más recientes tienen que ver con que el colonialismo israelí está tan desfasado de que lo que está haciendo lo está haciendo en el siglo XXI, cuando no están los demás colonialismos al mismo tiempo, como sucedió. Por eso yo lo emparentaba con las otras potencias que lo apoyan, que son las potencias europeas, que la significancia de si esto es un Vietnam para Israel, quiere decir que puede ser el puntapié inicial para que caiga el Estado tal cual como está formulado ahora, que es un Estado de apartheid, un Estado que está autodenominado o impuesto que es un Estado solo para judíos. Entonces ahí sería puesto, o sea, ya fue condenado como racista en 1975. Después consiguió que esa resolución de la ONU se contrastara, pero igualmente es una lógica racista es como si fuera que en Argentina dijéramos, no sé, solo los católicos tienen derecho a ser argentinos, o solo los musulmanes, solo quien fuese, pero solo un tipo de gente tiene derecho a ser ciudadano de ese país. Y la transformación que está generando, digamos, lo que está, la esperanza en cierto sentido de esa resistencia, es porque no tiene forma de vencer a un movimiento que no son la cantidad de militantes de Hamas, que según los cálculos, si son 40.000, Israel dice que asesinó a 14.000 militantes Hamas, es imposible porque el 60% son mujeres y niños, como dice la contratapa del libro que habla de los niños en la guerra. La criminalidad de Israel sobrepasa los límites de otras porque asesina a niños de manera mucho más impune que en cualquier otra guerra, donde también se ensaña con los civiles. Y Hamas es una representatividad de un movimiento como lo son los palestinos. Hamas dentro de los palestinos es la esperanza que les da, más allá del brazo político, más allá de ser musulmán o no ser musulmán, más allá del brazo armado que son las brigadas Sissedin al-Qassam, más allá de eso es lo que ellos piensan que es lo que los puede liberar del sometimiento y la opresión de los israelíes. Por eso que se hable de que este puede ser el Vietnam, puede ser el puntapié inicial del decaimiento del Estado israelita como lo conocemos, al mismo tiempo que tiene un desgaste interno político y tiene un desgaste exterior del BDS, porque como es un movimiento de apartheid, cuando sucedió con Sudáfrica era aliado occidental, estuvo involucrado en la guerra de Angola y Mozambique, colaborando durante la Guerra Fría con Estados Unidos y sus aliados, hasta que fue rebasado. Eso y la condena internacional, la expulsión de los diferentes organismos, ese que dijo Agustín, lo expulsan de la Organización Asiática de Fútbol, se va a Europa. O sea, hay que tener en cuenta, para que se llegue a esto, también los entramados que sigue manteniendo con las potencias occidentales, europeas y con Estados Unidos. Ese entramado es el que
hasta ahora no permite. Y como ese entramado puede también entrar en crisis, es ahí donde por eso resurge de tal manera como resurgió esta vez Palestina, que las universidades de Estados Unidos estén diciendo que no quieren que sus universidades inviertan en Israel, llega a quebrar el sistema desde el mismo lugar que es el que lo sostiene, porque es el que lo banca económicamente, es el que genera esa narrativa. Y si se golpea esa narrativa y al mismo tiempo se debilita en lo que sucede en Palestina, otros pueblos con lo que fuese, Yemen, los hutíes fabrican, se dice ahora también estos días, hablo de esta semana, que pueden haber fabricado misiles hipersónicos que los tienen nada más Irán, Rusia y China, y los fabrican ellos, y todos los desarrollos están contrarrestando lo que decimos desde estos últimos 2 años está sucediendo. 6 siglos, para algunos 2, para algunos 3, la hegemonía occidental, como dijo Emmanuel Todd, que habla en su libro de la derrota de Occidente, está en crisis por lo menos. Y es ahí donde genera el lugar de que ese son Vietnam para Israel. Alía, creo que vos querías hablar, ¿no? Hace un ratito. No, ya he hablado, me parece que estaba ahí puesto un aplauso para las personas que estaban hablando. No, ahora tenés que hablar. Ahora tengo que hablar. Bueno, pues a ver, yo la verdad es que ya no tengo mucho que decir después de escucharos a Pablo, a Martín, a ti Silvia, y a Agustín y a mi querida Zulema. Después de haber leído los artículos que vienen en el libro, creo que ya hay mucho que ya está muy dicho. Quiero solamente daros las gracias a las personas que estáis ahí en la mesa, pero también a las personas que están al otro lado, que no los veo, a las personas asistentes al acto y a las personas que nos están siguiendo seguramente por redes sociales. Yo creo que es importante que sigamos haciendo cosas por Palestina, por muy diversas y distintas que sean, todas suman. Creo que tenemos que creer en nuestro poder como parte de la resistencia, somos parte de la resistencia, cada una de nosotras formamos parte de esa lucha del pueblo palestino y tenemos que creer en nuestro poder y que aportamos y que apoyamos y que hacemos cosas y que todo lo que hagamos suma para que el pueblo palestino consiga la liberación lo antes posible. Palestina va a ser libre más temprano que tarde. Palestina va a ser liberada por la resistencia de su pueblo dentro de la Palestina histórica, pero con el apoyo de las que estamos fuera, ya seamos palestinas o no, todas contamos y tenemos que ser positivas. Es cierto que ahora mismo, en estos últimos meses, pero también en todos los años, nuestro pueblo ha estado sufriendo mucho y ha estado pagando un precio muy alto, pero al igual que habéis mencionado a Vietnam, a Argelia, a Sudáfrica, los pueblos en sus procesos de liberación, ninguno es fácil. O sea, el colonizador, el opresor, no va a cambiar por sí solo. No va a cambiar, no va a volverse ético de repente o moral mientras se le deje, va a seguir aprovechando y va a seguir creyéndose con el poder y con el derecho de hacer lo que está haciendo. Y por eso es importante que pidamos a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones, partidos, organizaciones sindicales, que sancionen, que corten relaciones. Ya sé que la situación en Argentina es bastante complicada, pero se puede cambiar. Sé que el pueblo argentino está luchando y se ha unificado más ahora para confrontar esta situación que le ha venido encima y que se va a empezar a organizar. Y eso es algo muy importante, que los pueblos son muy sabios
y al final se unen, se organizan y luchan contra cualquier tipo de situación, y sé que el pueblo argentino, como el resto de los pueblos de Abya Yala, como otros pueblos, se va a organizar y va a superar esta situación, y es importante lo que estamos haciendo para apoyar la lucha del pueblo palestino. Yo soy positiva, confío en la victoria de nuestra resistencia, confío en la liberación de Palestina y que podamos verla y que podamos reunirnos todas en una Palestina libre, libre de sionismo, una Palestina donde el pueblo palestino pueda moverse con toda libertad, donde pueda ser soberano como el resto de los pueblos del mundo. Y yo creo que la liberación de Palestina también va a traer la liberación a nivel internacional, a nivel mundial, de todas las clases y todos los pueblos oprimidos. Yo creo que estamos ante un momento histórico que va a traer un cambio. El cambio ya ha empezado. Lo que pasa es que a veces tenemos poca paciencia y queremos ver resultados muy rápido, pero muchas veces los resultados se hacen esperar y a veces también vienen de sorpresa, como nos ha venido el 7 de octubre, que no se lo esperaba nadie. Así que confiemos en nosotras mismas, en todo lo que estamos haciendo, y trabajemos de forma organizada y colectiva todas juntas para librarnos de la opresión del sionismo y del imperialismo, que no solamente está en Palestina, sino está en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, a todos, estamos en el horario que nos habían prestado este lugar. Aprovecho para agradecer al CEDINSI que nos cedió el lugar para que podamos realizar esta actividad. Bueno, quienes no se llevaron el libro. Compartir con ellos, porque el miércoles nosotros estuvimos. Y en breve, es así. Sí, en la Asociación de Fútbol Argentino, entregando una nota para pedirle a la AFA que, junto con el resto de las organizaciones del fútbol del continente de la Conmebol, rompan las relaciones que tienen con Israel, que no permitan, y decirles que en esta Copa América se había invitado a Israel, pero que hay asociaciones de fútbol, no sabemos cuáles son las del continente, que dijeron no. Con nosotros no, acá no los queremos, no vienen. Así que bueno, esa es la acción que hicimos el miércoles, pidiéndole a la AFA que siga haciendo fuerza y que no hagan ningún convenio con la televisión de Israel y que no la inviten, que no participen. Bueno, hemos terminado, digo, por si no tengan ahí. Muchas gracias por haber estado en el